Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañas una vez más en estos tiempos dedicados al Señor y tiempos para el grupo familiar. Si eres nuevo, felicidades, bienvenido. Podrás en estos momentos y en estos tiempos conocer un poquito más de lo que el Señor tiene para ti. Y si ya llevas varios años en la iglesia y en los grupos familiares, pues felicidades, mi hermano. Hay que seguir construyendo, hay que seguir edificando y hay que seguir madurando como hijos de Dios y como cristianos. Bien, en esta tarde veremos el tema número 12 del grupo familiar. Para ello te invito a que tengas preparado tu manual de grupo familiar, Luz y Amor, que es el que hemos estado utilizando en estas sesiones, y que tengas también preparada tu Biblia. Sí, mi hermano, es importante que tengas listo este par de herramientas porque ellas nos van a ayudar a que podamos estudiar la palabra de Dios. Como bien les dije, vamos a estudiar en esta tarde la lección número 12. Para ello te invito que abras tu manual de grupo familiar y podamos leer y podamos conocer qué es lo que tiene el Señor para nosotros en esta lección. Hace unos días en el culto dominical el pastor Raúl nos enseñaba, nos decía, nos comentaba cómo nosotros debemos de madurar espiritualmente. Y una de las partes principales y esenciales para nosotros llegar a una madurez espiritual es obedeciendo su palabra. Pero antes de iniciar el tema, te invito a que pongamos este tiempo en las manos de Dios para que podamos recibir su palabra, para que nos abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y nuestro corazón también esté disponible completamente para recibir lo que Él tiene para nosotros. Por eso te invito a que cierres tus ojos y hagamos la siguiente oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Y te pido, Señor, que esta palabra que vamos a recibir hoy pueda entrar perfectamente bien en mi corazón y en mi mente, Señor, y pueda yo entenderla y saber qué es lo que tú tienes para nosotros o para mí mismo con esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que abras mis oídos espirituales, que abras mis ojos espirituales también, Señor, y perdona mis pecados, Padre, para que la palabra de hoy yo la pueda leer y la pueda recibir y la pueda entender y la pueda hacer mía y pueda también ser hacedor de esta palabra en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor, por este tiempo que me das. Limpia los espacios y los lugares en los que estamos para que solamente tu presencia y la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros y podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Haznos hacedores también de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, entonces te invito a que vayamos a la lección número 12 de nuestro librito de grupo familiar, Luz y Amor. Si recuerdan, es el que hemos estado trabajando ahorita, el que hemos estado estudiando en este tiempo para conocer qué tiene el Señor para nosotros. La lección número 12, como ya dijimos, su nombre es Obedeciendo su palabra. Y bien, hermanos, ¿qué es obedecer su palabra? Obedecer la palabra del Señor es hacer caso a todo ello que tiene para nosotros. Él nos dejó varios mandamientos, si recordarás. Eso es obedecer su palabra. Nos ha dejado instrucciones de cómo ser hijos de Dios, cómo ser hijos suyos. Eso es obedecer su palabra. Nos dejó al final 2 mandamientos importantes: de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Eso es obedecer su palabra. El no pecar es obedecer su palabra. El hacer su voluntad, como vimos en alguna prédica anterior, eso es obedecer su palabra. Pero en esta misma página, página 23 de la lección 12, hay un verso clave.
Un verso clave que te invito a que leamos todos juntos para saber qué nos dice. Este verso clave, si no tienes el manual de grupo familiar, lo vas a encontrar en el libro de Primera de Juan 2, del 3 al 6. Te lo repito, Primera de Juan 2, versículos del 3 al 6. Y el verso clave, la palabra de Dios dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es palabra de Dios, Primera de Juan 2, del 3 al 6. Dice al final, este texto tan impresionante, nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Recuerden, hermanos, el Señor nos invitó siempre cuando estuvo aquí a que nosotros lo imitemos. Lo imitemos a Él. No debemos imitar a otras personas, no debemos imitar a esos ídolos que de repente nos hacemos, el del fútbol, el del canto, no sé, el vecino a veces, alguna persona que creemos importante. No, de quien nosotros debemos imitar solamente es a Jesús, a Cristo. Por eso nos invita, mis hermanos, en este versículo, en esta palabra, y lo vuelvo a repetir, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es un tema en el cual nosotros tenemos que hacernos muchos autocuestionamientos, saber si verdaderamente estamos actuando como él quiere que nosotros actuemos. Saber si verdaderamente estamos obedeciendo su palabra o saber si verdaderamente estamos llevando a cabo lo que Él quiere para nosotros. El pastor Raúl nos platicaba, nos comentaba en su prédica del domingo de que para tener una madurez espiritual, pues debemos de obedecer su palabra. Debemos de ser como Cristo fue. ¿Lo somos? Eso es algo que tenemos que examinarnos nosotros mismos para saber si ese rebelde que tenemos adentro ya no está. Pero bien, siguiendo la lectura del manual del libro de grupo familiar, dice lo siguiente: todo el que ostenta el nombre de cristiano, ineludiblemente ha de aceptar que Dios se reveló a través de Jesucristo para traer la vida, que Dios es luz y que a través de Jesucristo alcanzamos y mantenemos buena relación con Él. Gloria a Dios. Todos sabemos que Dios es luz, ¿verdad? Él es la lámpara que ilumina nuestro camino día a día. Él es esa luz matutina que, valga la redundancia, por las mañanas nos despierta y nos bendice. Estas grandes verdades han sido presentadas por Juan en los versículos que ya se han estudiado. Nos vamos a la siguiente página y dice en esta misma Primera de Juan 1 y 2:2: así deja fundamentada la seguridad de la buena relación del creyente con Dios. Los versículos que siguen, que es Primera de Juan 2, del 3 al 14, que los invito, hermanos, vayamos a nuestra Biblia, vayan por favor a su Biblia y busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 14, y vamos a leerlos. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en estos maravillosos versículos que tenemos escritos en la palabra de Dios. Lo voy a repetir, es Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3
al 14. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Lo voy a repetir, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al enemigo. Joven, ¿ya venciste al enemigo? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Leímos 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 14. Y nuestra lectura nos invita a lo siguiente. Continúan hablando acerca de la buena relación con Dios, pero ahora el apóstol hace hincapié en las evidencias. Ahí en la rayita que tienen en blanco va la palabra evidencias, en las evidencias de esta verdad. Por eso en los versículos 3 y 6 habla de la obediencia a la palabra de Dios, y en los versículos del 7 al 11 habla acerca del amor a los hermanos. Más adelante en los versículos del 12 al 14 habla de los cambios que han experimentado los creyentes, lo cual les asegura que por seguir a Jesucristo ahora tienen buena relación con Dios. Y así es, mis hermanos. Si nosotros seguimos a Cristo tal y como Él nos invita a que lo sigamos, vamos a tener una buena relación con Dios. Y no nada más una buena relación con Dios, también una buena relación con nuestro prójimo, una buena relación con nuestro vecino, una buena relación con nuestro jefe, una buena relación con nuestros empleados, si nosotros somos el jefe, una buena relación en todos lados. Dice también el siguiente párrafo. El párrafo que conforma los versículos de 2, 3 al 6 habla acerca de la obediencia. Ahí en esa rayita va la palabra obediencia. Habla acerca de la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia se evidencia en la relación del cristiano con sus hermanos, porque el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Eso nos lo dice en el versículo 5. Sigue una pregunta: ¿cuáles son las afirmaciones que sustentan la tesis básica de este párrafo? Este texto constituye un párrafo redactado en 5 oraciones. Su contenido se expresa con las siguientes afirmaciones. Vamos a conocerlos. Vamos a ver de qué manera lo expresa. Y número 1, la obediencia a la palabra de Dios evidencia que lo conocemos. Muchas veces al ser hijos de Dios o al ser cristianos, al llevar a cabo sus mandamientos, su ordenanza,
La gente nos dice en la calle, oye, tú eres diferente, oye, tu forma de actuar es distinta. ¿Por qué? Porque soy cristiano, debemos de decir orgullosamente. Porque la palabra de Dios nos evidencia. Número 2, una persona está diciendo mentira cuando afirma que conoce a Dios, pero desobedece su palabra. Fuerte. Hay personas que utilizan la palabra a su conveniencia, cuando no debe de ser así. Cuando la palabra de Dios debe de limpiar su corazón, la palabra de Dios debe de limpiar su forma de ser, la palabra de Dios debe de convertirlos. Recuerden que la Biblia es el único libro que convierte a las personas de una persona que era con costumbres malas o feas a una nueva criatura. Así mismo nos lo marca, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos. Nuestras actitudes nos van a decir si mentimos o somos firmes en la palabra de Dios. El número 3 dice: el amor de Dios se manifiesta en la vida del que obedece su palabra. ¿Quién dice amén? Yo digo amén. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se manifiesta en mí, se manifiesta en mi familia, se manifiesta en mi hija, se manifiesta en mi esposa. Y de esta manera se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. El número 4 dice: por la obediencia a la palabra sabemos que estamos unidos a Dios. Y así es, por la obediencia a su palabra sabemos que estamos unidos. ¿Cuántas veces hacemos oración y no sentimos su presencia? Pues porque estamos desobedeciendo. Pero pedimos perdón de nuestros pecados y nos reconciliamos con Él, con el Espíritu Santo, y cuando hacemos nuestra oración, ¿qué pasa? Sentimos inmediatamente la presencia del Señor. Vemos reflejado su amor en nosotros inmediatamente. Ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos unidos a Él. El número 5 nos dice: el que afirma ser cristiano debe vivir como Cristo vivió. ¿Quién dice amén? Aleluya. El que afirma ser cristiano debe vivir como Cristo vivió. Con rectitud, claro. Con la verdad, claro. Haciendo cosas para el prójimo y para uno mismo, empezando por casa. Muchas veces se nos olvida que nuestro primer ministerio es la casa. Por donde debemos de empezar a hacer y a corregir es en la casa, no en la calle, no con la gente que no conocemos, no. Con los nuestros, con los internos, con los que amamos. Ahí es donde debemos nosotros de iniciar el cómo vivir como Cristo. Nos invita más adelante la lectura y dice: la afirmación principal del párrafo está en el versículo 3. Sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos. Ahí en la línea que tienen en blanco va la palabra obedecemos sus mandamientos. Lo vuelvo a repetir. Sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. La misma idea de obediencia se repite en el versículo 5, en el versículo 4 también se presenta el concepto de obediencia, aunque en este caso en forma negativa. En el versículo 6 se reafirma la misma idea con una declaración bastante radical. Obedecer a Cristo es vivir como Él vivió. El mensaje del texto es que nuestra relación con Dios afecta nuestra manera de vivir. En otras palabras, este texto presenta la prueba de la obediencia como evidencia de la buena relación con Dios. Y recalco algo interesante que dice aquí, que nos dice el mensaje del texto es que nuestra relación con Dios afecta nuestra manera de vivir. Hermano, ¿te has preguntado? ¿La relación con Dios, el ser cristiano, ha afectado tu manera de vivir? Yo espero que tu respuesta sea así. Si eres nuevo y estás viéndonos por primera vez o primeras veces,
deberás de saber que el tener una relación con Dios va a afectar tu vida. Obviamente, positivamente. Obviamente, a beneficio de ti. Todo lo que venga de Dios, recuérdenlo, va a ser bueno, agradable y perfecto. Nunca Dios va a hacer algo que pueda afectar o afectarte, mi hermano. Siempre todo va a ser bueno, agradable y perfecto. Sin embargo, también nos habla y nos dice la lectura. En la Nueva Versión Internacional, que es otra de las Biblias que también utilizamos, pero en diferente lenguaje, en diferentes versiones, el texto comienza con la siguiente declaración en forma de pregunta. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Aquí no lo afirma, aquí lo pregunta. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Hazte esta pregunta, hermano, no me la contestes. Solamente contéstate a ti mismo. Si obedecemos sus mandamientos, ¿obedeces sus mandamientos? De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Esta es otra manera de expresar la esencia del pensamiento que se ha venido presentando mediante las frases tener comunión con Él y andar en luz. Ahora habla de conocer y estar en Él. Estar en comunión, que es lo que vamos a poner en esa rayita, estar en comunión. Andar en luz, conocer, también son las palabras que van en esas rayitas. Las repito, la primera es comunión, después es luz, después es conocer. Queda de la siguiente manera: estar en comunión, andar en luz, conocer y estar en Él son diferentes maneras como Juan presenta la misma verdad. La experiencia de la reconciliación o buena relación con Dios, hecha posible por el sacrificio de Jesucristo. Ahora, por la fe en la persona y obra de Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados y nos acercamos a Dios con plena libertad. Esto es lo que significa tener una buena relación con Él. Mi hermano, recuerda, la salvación es gratuita, pero la salvación no es barata. La salvación no fue nada barata. Costó la vida del único Hijo de Dios, el único Hijo que envió. Y Él dio su vida para que tú seas salvo, para que tú seas libre. Entonces, aprovecha, mi hermano, aprovecha que Cristo dio su vida por ti, que te perdona los pecados, que lo único que tienes que hacer, obedecerle, obedecer sus mandamientos. Dice más adelante el librito, y ya casi para terminar, Juan ha hecho hincapié en que la buena relación con Dios produce una vida transparente que rompe con el pecado. Conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo y devolverle ese amor mediante la obediencia a su palabra. Y no solo a su palabra, porque no solo seguimos sus mandamientos, sino buscamos imitar a Jesucristo, quien es nuestro modelo de obediencia. Entonces, hermanos, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es conocer por medio de su palabra, conocer por medio de la Biblia lo que Él tiene para nosotros, hacerla nuestra y hacernos hacedores de su palabra. Recuerda, hermano, que no es lo mismo vivir sin Cristo que vivir con Cristo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, las cosas son más fáciles de superar y más fáciles de llevar. Él nunca dijo que no nos vamos a enfermar, o nunca dijo que no vamos a tener desgracias en nuestra vida, no. Pero sí dijo que ante cualquier adversidad, que ante cualquier tormenta, Él va a estar con nosotros. Aprovéchalo, simplemente obedece. Vamos a orar, mi hermano, para cerrar esta sesión de grupo familiar. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.
Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Y te doy gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos acabas de dar, Señor. Pon en nuestro corazón disposición para obedecerte, Señor. Disposición para obedecer todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Disposición para obedecer a nuestras autoridades espirituales, también a nuestras autoridades civiles, Señor, y poder llevar a cabo todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te doy por este tiempo, Padre mío. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, de cada uno de los grupos familiares que están reunidos en su casa escuchando esta palabra, a los que ya te conocen. Y a los nuevos, Señor, perdona sus pecados, Señor. Permite que ellos te reciban en su corazón, Señor. Y haz que seamos una iglesia unida y fortalecida para estar trabajando en tu nombre, Señor, y sirviéndote como tú quieres que te sirvamos. Todo esto te lo pedimos, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, y porque tuya es la gloria. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula, grupo familiar o lo que nos toque. Dios los bendiga. Hasta luego.